Buenos días, mi coronel. Buenos días, compañeros. Somos integrantes del grupo número 3, a quienes nos tocó exponer el sistema inquisitivo. En el sistema procesal existen tres clases de sistemas: el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. El sistema inquisitivo. La facultad de acusar y juzgar en este sistema recae en manos de una misma persona. El inicio del proceso es de oficio, sin que medie solicitud de parte. Todo el procedimiento es 100% escrito, que se maneja de una manera secreta, es decir, no da lugar a la oralidad ni a la publicidad, sin mencionar la carencia de otros principios que debería existir en un debido proceso penal. El imputado casi siempre declara durante el proceso y su simple confesión puede ser prueba suficiente para dictarle una sentencia condenatoria. El sistema penal inquisitivo obtiene su nombre del término procesal inquirir. Esto era una manera de iniciar el proceso penal, lo cual consistía en que la investigación que se le iniciaba a la persona procesada tenía lugar sin necesidad de que hubiera acusación o denuncia alguna. Bastaba con rumores que se hicieran sobre la persona o por otra u otras le imputaran algún delito. El sistema inquisitivo se origina del derecho romano germánico. Históricamente nace conociéndose como la Inquisición, la antigua forma de juzgar en el derecho canónico, creada en la Edad Media y que se extendió en toda Europa. El Estado y la Iglesia eran uno solo y juntos regulaban al hombre de esa época. Durante la Inquisición perseguía y juzgaba a herejes, blasfemos o bígamos. Eran considerados enemigos del Estado y de la Iglesia, como si fueran criminales públicos o terroristas que se oponían al orden establecido, así como el mismo tipo de proceso penal con que cualquier juez o tribunal de la misma época perseguía y juzgaba a los ladrones, traidores u homicidas. División de funciones del sistema penal inquisitivo. El proceso inquisitorial era un proceso bipartito. Constaba de dos fases, una fase sumaria o inquisitiva de investigación y una posterior fase judicial en sentido estricto. En esta segunda fase o juicio, el inquisidor se convertía en juez entre dos partes. El promotor fiscal que acusaba a los reos y estos asistido entonces por sus abogados, el fiscal esgrimía ante el juez las pruebas por esta recogida en la fase sumaria, contra las cuales tenía que defenderse en esta segunda fase el reo. Durante la primera parte del proceso, la fase sumaria o inquisitiva, es decir, durante toda la investigación policial, el sospechoso sobre el que recaían indicios de culpabilidad ignoraba qué cargos acumulaban contra él. No se le indicaba de qué delito se le suponía autor. La fase sumaria o puramente inquisitiva se llevaba en secreto y por consiguiente el reo se hallaba en este sentido enteramente indefenso hasta la apertura del juicio o segunda fase del proceso. En la segunda parte del proceso, la fase judicial, el reo continuaba indefenso, pues aunque en la fase probatoria podía proponer pruebas a su favor, estas más que pruebas de su inocencia se concebían como meros escudos para paralizar o disminuir los efectos probatorios de las pruebas de su culpabilidad recogidas por el juez inquisidor. La confesión de culpabilidad es considerada como prueba plena, como la reina de las pruebas. Los indicios de culpabilidad acumulados contra alguien a través de la fase sumaria impulsaban al tribunal a solicitar de él en la fase final del proceso la confesión de que tales indicios eran señales ciertas de su verdadera culpa. Si se obtenía libremente la confesión, la prueba que se implicaba se consideraba como muy fuerte. Si el presunto culpable no confesaba su culpa voluntariamente, se le podía someter a tormento, es decir,
se le atormentaba hasta que diga que era culpable. Ad eruendam veritatem, que significa para averiguar la verdad. ¿Cómo se le consideraba al acusado en el sistema inquisitivo? El acusado ante el Estado se consideraba en calidad de culpable hasta que se lo demuestre lo contrario. Se encontraba prácticamente en un estado de indefensión ante el juez acusador debido al poder atribuido a este. El inculpado es objeto de investigación, por tanto no tiene derechos, no conoce los actos de investigación, no participa de la misma, solo tiene derecho a un abogado cuando ya existe una instrucción en su contra. Su declaración no es un medio de defensa, sino un medio de prueba. Su silencio e inactividad constituyen una presunción de culpabilidad. El sistema inquisitivo se caracterizaba por los procedimientos inhumanos, torturas, que someten al acusado para que demostrara su inocencia que establecía en los juicios de Dios. O sea, si era inocente, Dios lo salvare. Las características principales de este sistema eran: en este sistema el juez, el inquisidor, era un técnico. Se trataba de un funcionario designado por la autoridad pública que representaba al Estado. El juez, el inquisidor, dirigía el proceso del principio a fin, con iniciativa propia y poderes muy amplios y libres para investigar la prueba en cuanto a su ubicación, recepción y valoración. Era facultad exclusiva del juez. El juez, el inquisidor, no solo juzgaba, sino que antes de juzgar investigaba los hechos, dirigía la indagación, lo que ahora llamaríamos la investigación policial. Era inspector policial, buscaba culpables, acumulaba pruebas contra ellos. No era necesario que existiese denuncia o acusación. El inquisidor podía inquirir, investigar cualquier indicio razonable que los llevase a sospechar la existencia de personas o grupos heréticos. El objetivo primordial era descubrir la herejía, que el acusado confesase, se convirtiera y finalmente fuera castigado. Aunque el ofendido se desistiera, el proceso debería continuar hasta su término. Durante el curso del proceso, el acusado es apartado de la sociedad mediante la institución denominada prisión preventiva en cárceles secretas y no públicas. El juez no llega a una condena si no ha obtenido una completa confesión de culpabilidad. La confesión de culpabilidad es considerada como prueba plena, como la reina de las pruebas. Las penas aplicadas eran absolutamente arbitrarias. Todos estos actos eran secretos y escritos. Eminentemente son por escrito, solo vale lo que está en las actuaciones, sistemas de actas y constancias. Es decir, lo que no existe en el expediente no existe en el proceso. Es además restringido y opaco, ya que quedaba fuera del conocimiento y escrutinio público. Conclusiones. El sistema inquisitivo tiene un alcance autoritario que pone al reo en un trato inhumano, vulnerando todos sus derechos. El hecho de que la indagación previa sobre el delito la realice el mismo juez, el inquisidor, que luego habrá de juzgar el delito, disminuye notablemente su posible imparcialidad, toda vez que a la hora de dictar sentencia el juez no podrá prescindir de sus convicciones previas sobre aquellos a quienes él mismo inculpó en la fase inquisitorial. Las características procesales que más perjudicaban a los acusados eran el secreto sobre los testigos, que favorecían al sistema de delación, y el secreto sobre la acusación misma, que provocaba la indefensión del imputado. La prisión preventiva en cárceles secretas y no públicas, como consiguiente incomunicación del reo, el uso de tortura para obtener la confesión, la aceptación de testigos
de testimonios de escaso valor probatorio y la severidad relativa de las penas impuestas. Gracias.